Hoy les quiero contar cómo he llegado a ser cirujano plástico y por qué me he decidido a elegir esta forma de vida que hoy en día estoy ejerciendo. Básicamente en los comienzos, allá terminando la escuela secundaria, terminé y tenía un año por delante que era el siguiente, después que viene de todo esto. Allá por finales del año 1996 estaba terminando yo mi escuela secundaria, el ciclo intermedio, y al finalizar se veía ya en los últimos meses que tenía algún camino que seguir. Ese camino no estaba del todo decidido y tenía algunas preferencias en esa época. Esas preferencias estaban dadas básicamente por lo que me gustaba hacer en ese momento, que era escuchar música, tocar la guitarra, y no tenía en claro qué iba a hacer de mi vida en los años siguientes. En el año 96, terminando la secundaria, tenía dos caminos que elegir, dados y exigidos por mis padres, básicamente mi madre, quien me dio dos alternativas: o trabajás o estudiás. No tenía yo mucha preferencia por los ciclos lectivos. Lo que sí que me gustaba era estudiar lo que a mí me interesaba, que estaba fuera de toda materia curricular. Siempre me gustó leer, siempre tuve curiosidad por muchas cosas y tenía algo así como una idea de que quizás por algunos hobbies que tenía, como era dibujar o ser observador en la arquitectura, ¿no? Urbana, quizás tenía una idea de ser arquitecto en esa época y por ahí andaba. Pero también a mediados de lo que fue mi escuela secundaria conocí a través de algunos amigos que tenía en esa época el rock. El rock me llevó a prestar atención a lo que es la guitarra y por esos años corrían muchas horas en mi vida tratando de sacar de oído la música que me gustaba. Para eso me compré una guitarra que fue adquirida a través de cancelar el viaje a Bariloche, porque acá en Argentina, cuando uno termina el ciclo secundario, habitualmente hace un viaje de egresados y los padres generalmente son los que están pagando ese viaje. Y como yo vengo de una familia humilde, no tenía como para comprarme guitarra, pagar viajes, etc. Entonces, ante esta inquietud, mi madre me dijo, bueno, no podemos hacer las dos cosas. Bueno, yo también lo que quería hacer era tocar la guitarra y decidí por cancelar el pago y recuperar parte del mismo. Me compré una modesta guitarra por aquellos años. Ni marca tenía esa guitarra. Pero así yo con eso pasaba horas y horas con la guitarra. Tanto fue así que ya terminando la secundaria tenía dos caminos a elegir: estudiar o trabajar. Más allá de que me gustaba tocar la guitarra, me gustaba la música en general. Y lo que pasó después fue que tuve que elegir uno de los caminos. Y como no tenía bien decidido qué iba a hacer en esa época, vino más tarde mi primer trabajo. Mi primer trabajo estaba en un kiosco que estaba al lado de la escuela secundaria, que me quedaba a 2 cuadras y media, 3. Y con eso trabajé 6 meses para comprarme una guitarra mejor a la que tenía. Trabajé 6 meses y pude comprarme una guitarra mejor de la que tenía. Y bueno, con eso yo ya me sentía alguien que tenía algo de su propio esfuerzo y logrando un objetivo. En ese año seguía tocando la guitarra, seguía juntando con mis amigos y tampoco tenía decidido qué iba a hacer. Quizás lo mío iba por el tema de la música.
Bien, en esa época, ya finalizando el año siguiente, que fue como un año sabático que trabajé, ya se acercaba fin de año, me acuerdo. Y dije, bueno, vamos a poner atención a esto de la música, que es lo que más me gusta. Y fui con un amigo a anotarme al Conservatorio de Música de Avellaneda. Un conservatorio muy prestigioso, público. Y cuando llegamos al lugar, me sorprendí bastante porque vi que había una fila de una cuadra, gente acampando con carpas en la vereda, y aún faltaba una semana para abrir la inscripción. ¿Sí? La inscripción era en noviembre o principios de diciembre, no recuerdo bien, para ingresar al año siguiente, en marzo del año 98. Bueno, yo me anoté igual. Estaba como tercero o cuarto en una lista de espera por la cantidad de cupos que había para la guitarra. Y dije, bueno, yo pienso que de esta forma no voy a poder ingresar. ¿Por qué? Porque si hay gente que está hace una semana tratando de conseguir un lugar para ingresar al año siguiente, no creo que esa gente que acampó, que estuvo mucho tiempo ahí, vaya a dejar su puesto al año siguiente. Algo voy a tener que hacer. Bien, ahí viene lo segundo y lo más anecdótico. Yo estaba en Avellaneda, y en Avellaneda hay una sede del CBC, que es el ciclo básico común, para entrar a cualquiera de las carreras que dicta la Universidad de Buenos Aires. Y dije, no, tengo que vivir de algo también. Quizás de la música no me gusta mucho, pero quizás no pueda vivir. Me voy a tener que anotar en una carrera. Y en esa época, que tenía como alguna preferencia sobre la arquitectura, pero si bien no tenía ningún amigo, ningún familiar, nada arquitecto, lo vi como difícil porque tenía que cursar, una vez ingresó a la carrera, muy lejos de mi domicilio. Obviamente no tenía movilidad propia y me era muy difícil quizás andar trasladando los materiales que conlleva esa carrera. Bueno, entonces lo que decidí ahí fue, dije, otra cosa que me gusta mucho, siempre me gustaron mucho los animales, quizás la tranquilidad del campo, y decidí anotarme en la carrera de veterinaria. Vayan anotando cómo fue todo esto. Me anoté en la carrera veterinaria. Esta carrera veterinaria lo que tenía era que, bueno, yo me anoté en diciembre, presenté los papeles para ingresar y empezar al año siguiente. Bueno, todo ese tiempo que me quedaba en diciembre, ya me quedaba muy poco tiempo, o sea, me tuve que anotar en algo que la verdad que no lo tenía muy pensado, y presenté los papeles. Y bueno, pasó el verano, seguí trabajando, tocando la guitarra. Me acuerdo que tomé clases de guitarra un mes solamente en mi vida, y porque de alguna forma estaba preparando el ingreso también al conservatorio. Pero bueno, ya se acercaba febrero, marzo, que empezaba ya el ciclo básico común, el CBC. Lo conocemos como CBC acá. Y empezaba la carrera veterinaria. Yo no empecé convencido, digamos. Y al no estar convencido, dije, bueno, vamos a empezar, vamos a ver de qué se trata. Y lo que tiene el CBC, que hay un montón de materias que son comunes a muchas carreras, ¿sí? Hay dos materias que son comunes a todas, y después, según la rama que tomes, vas a tener, en la parte de exactas, tenés muchas materias en común con todas las exactas. Después, en la rama de veterinaria, tenés un montón de unas materias, digamos, que son comunes a otras también, por ejemplo, ¿no? Como bioquímica, como medicina, como, bueno, tienen que ver también con veterinaria, las mismas materias. Pasó una semana, dije, me voy a anotar en medicina. ¿Por qué? ¿Por qué medicina? Una carrera quizás de las más largas, de las más difíciles, y sin yo tener experiencia,
No tuve un pariente médico, no tuve un amigo, nadie me dijo dónde me iba a meter. Pero dije, una de las ventajas que tiene ser médico es que creo que vaya donde vaya va a tener trabajo. Sea una gran ciudad o un pueblito en el interior o el campo incluso. Y era en una época, el año 98, segunda presidencia del ex presidente, que todos sabemos quién fue. Y el país estaba viviendo una de las típicas crisis que siempre estamos viviendo, y donde yo veía mucho desempleo y la economía no estaba para nada bien. Lo que pasó en esa época en mi cabeza es que de alguna forma yo tenía que vivir de algo, y esa profesión que me tenía que preparar en la vida me sirviera para quizás tener trabajo. Y no sabía dónde me metía. Entonces, de todas formas, me decidí, lo pensé por mi cuenta. Creo que no le había comentado a nadie, ni le había contado a nadie. Y me cambié a medicina porque teníamos las mismas materias en común con la carrera veterinaria, que creo que había cursado 2 días, por ejemplo. A la semana me cambié. Hice el trámite en una oficina que había ahí en Avellaneda y me pasé a medicina y dije, bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Voy a ver si me va bien, sigo, vamos a probar los primeros exámenes, cómo me va. Realmente yo venía de una escuela secundaria pública, donde la preparación no fue buena realmente, y yo era un estudiante regular a más bien poco aplicado, digamos, poco aplicador. Entonces las expectativas que yo tenía en cuanto a mi preparación previa y ante semejante reto de comenzar medicina, me estaba tirando al precipicio y no tenía un paracaídas, por ejemplo. Dije, bueno, vamos a probar suerte y vamos a ir rindiendo y a ver cómo va. Si veo que me va bien, sigo. Bueno, llegaron las épocas de los primeros exámenes y yo estudiaba como podía, más allá de que estaba estudiando, tenía que seguir trabajando, no por, de alguna forma, por necesidad, y por otro lado, porque siempre en todo sentido me gustó ser independiente y, digamos, solventar mis gastos en algo que realmente yo había elegido. Entonces fue pasar de la mañana a la noche el cambio que tuve en cuanto a la cantidad que tuve que empezar a leer, a estudiar, a conseguir material para estudiar, a asistir a las clases, y realmente creo que en un mes o 2 meses de CBC estudié más que en toda mi secundaria, y por suerte me fue bien. Terminé el CBC en un año y pude ingresar a la carrera de medicina al año siguiente, ya año 1999. Y creo que el balance al terminar ese año fue positivo, porque empecé a conocer otro mundo, algo que quizás yo no conocía de mí, que era ponerme un objetivo y lograrlo en cuanto a la parte académica, digamos. Y dije, bueno, ahora viene otra etapa, que es la carrera de medicina. A todo esto, bueno, yo seguí trabajando y empecé a cursar la carrera de medicina. La carrera de medicina tenía que ir hasta viajar más o menos 1 hora y media. Me tomaba un colectivo. Yo vivía en las afueras de la provincia de Buenos Aires, lo que se conoce como el Gran Buenos Aires, y me tenía que tomar un colectivo local, un bus, después tomarme el tren, viajar aproximadamente 45 o 50 minutos para llegar a la ciudad de Buenos Aires, y de ahí tomarme o un colectivo o viajar en subterráneo hasta la Facultad de Medicina. Así muchas veces, y cursando materias a la mañana o a la tarde,
a la tarde cursaba y a la noche en realidad, y trabajaba, seguía trabajando. Incluso he tenido trabajos de 12 horas, lo cual me llevó a cursar materias, a veces dejarlas de cursar por una cuestión de tiempo y a veces tener que recursar por no estar bien preparado y no haber resultado bien algunos exámenes y bueno, recursar materias. Tenemos en medicina un primer ciclo que es el ciclo, un ciclo común a todos, que son los 3 primeros años aproximadamente de la carrera, donde cursás todas las materias y esos 3 años fueron muy intensos, donde conocí mucha gente que guardo muy buenos recuerdos y ves todo, empezás a ver todo. Y si bien no tenía preferencia por una materia en particular, fue cuando uno pasa a hacer las prácticas en los hospitales, que viene en una segunda etapa de la carrera, donde sigue cursando en la facultad, digamos, en el edificio de la facultad, pero también empieza a cursar materias y a hacer prácticas en los hospitales. Dentro del hospital tenés todas las materias también que cursar, muchas materias, como las especialidades que conocemos todos, como cardiología, pediatría, pero de todas esas materias a mí lo que siempre me llamó la atención, quizás por lo que significa y cómo se trabajan, el tema fue de trabajar con mis manos, y lo práctico me ha llevado a que me llame siempre la atención la parte de las cirugías. Si bien hay un montón de materias que son quirúrgicas, como urología, traumatología, cirugía general, etcétera, etcétera, todas esas me gustaban. Yo creo que podría haber seguido cualquiera de esas especialidades y me hubiesen gustado también. Bueno, termino la carrera de medicina y ya sabía que quería ser cirujano. Y para ser cirujano tuve que rendir la especialidad de cirugía general a través del sistema de residencias, donde pude entrar a través de exámenes al hospital que quería. En este hospital yo cursé los 3 años de cirugía general, donde tuve un pantallazo de toda la cirugía y empecé a adquirir el hábito quirúrgico. Si bien el hábito quirúrgico ya lo estaba preparando antes de la carrera de la especialidad de cirugía, porque a mí por mi cuenta me gustaba de las prácticas en los hospitales durante la carrera de medicina, antes de graduarme, me quedaba por mi cuenta y entraba a quirófanos, me gustaba pasar tiempo ahí, me gustaba la atención de los pacientes de cirugía sobre todas las otras especialidades, digamos. Y por eso he decidido a seguir con esa especialidad, y en la especialidad de cirugía pude tener, digamos, una visión general de todo el cuerpo y el tratamiento quirúrgico de diferentes afecciones, enfermedades. Y ya sabía que por ahí iba mi interés general. Siempre me gustó el tema de la habilidad quirúrgica, de los procesos mecánicos y el trabajo en urgencia en los hospitales. Así llegó el final de mi especialidad en cirugía y quise hacer otra especialidad que ya me diera un poco más de definición en mi futuro, y por eso llegué a la cirugía plástica. La cirugía plástica es otra especialidad que está enmarcada dentro de lo que es la cirugía, en los cuales para acceder al sistema de residencias hay que rendir otro examen, y había 2 formas en mi época cuando empecé a hacer cirugía plástica, que es que uno pueda rendir después de graduarse de médico, entrar directamente a cirugía plástica, que eso se podía hacer acá en la ciudad de Buenos Aires, y la otra forma,
que tenía era a través de, después de tener una especialidad, en este caso de cirugía general como yo tenía, y creo que fue una gran elección haber hecho cirugía general antes de hacer cirugía plástica, porque de alguna forma yo ya tenía los hábitos, la práctica, sabía lo que me gustaba y me decidí a rendir por cirugía plástica y bueno, pude entrar donde quise, a formarme, y es así como llegué a la cirugía plástica. ¿Y por qué cirugía plástica elegí? Creo que de todo lo que yo les venía contando acerca de que me gustaba la parte quirúrgica, la habilidad, hay algo en la cirugía plástica que tiene que ver con algo que realmente no está en los libros y nadie te lo enseña, que es quizás el sentido estético, el saber las proporciones, y eso creo que tiene que ver mucho con un sentido común que uno puede traer en forma innata, que después lo descubre. Todos tenemos alguna habilidad, todos somos buenos en algo, solo es cuestión de descubrirlo. Yo con esto no quiero decir que he nacido para la cirugía plástica, porque mi camino ha sido ir descubriendo paso a paso qué es lo que me gustaba, y la verdad que no me arrepiento del camino y creo que fue el camino correcto que elegí, y que todo esto me lleva a la cirugía plástica, y tiene que ver con el sentido de las proporciones. A mí me gustaba, siempre me gustó el arte, y eso creo que tiene mucho que ver con el observar a la figura humana, por ejemplo. Las proporciones, el trabajo manual, la habilidad manual, y eso creo que lo condensaba todo dentro de una especialidad que es la cirugía plástica. La cirugía plástica es lo que hoy en día hago y comparto día a día en todo lo que puedo, asistiendo en forma de mi práctica privada, que es en sanatorio, en consultorio particular, y en mi asistencia pública, ya sea tanto en el sistema de emergencias como en el hospital de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, les quería comentar esto de cómo fueron mis primeros pasos, cómo llegué a esta especialidad que tanto me gusta ejercer, y quería que sepan un poquito más de mí. Y muchas veces el día a día o el año tras año nos lleva un poquito a determinar nuestros caminos y poder elegir sin tener algo planificado de antemano. No soy el típico yo nací para ser médico o cirujano plástico, porque realmente eso no ocurrió. Conozco gente que dice que desde chico sabía que quería esto. No fue mi caso así, yo lo fui descubriendo paso a paso, y realmente creo que uno, viendo para atrás de qué se trata todo esto y cómo fue y cómo llegó, le encuentra un sentido a todo esto. Así que espero que les haya gustado, y dejen sus comentarios si están en la carrera de medicina, si están en cirugía, si piensan en ser cirujanos plásticos, o si conocen a alguien que ha tenido este tipo de experiencias también. Así que bueno, espero que les guste este tipo de video, háganmelo saber y nos vemos en el próximo video. Chao.